Hola, chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes también a los que ya había saludado. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Primero, pues me gustaría informarles que el día lunes, en la nochecita, me activaron el Moodle del curso. Entonces, si ustedes todavía no están adentro, pues yo les recomendaría que puedan dirigirse y matricularse en el curso de Resistencia de Materiales 2. Ya ahí se recuerdan que está la planificación, programa, una encuesta para que ustedes ingresen sus datos personales. Las grabaciones de las clases anteriores también ya están colgadas allí y hay una pequeña hoja de trabajo de los temas, de los primeros temas que trabajamos aquí en clase, pues para que empiecen a estudiar los temas que hemos estado aprendiendo y pues no dejen tirados sus notas 2 o 3 semanas allí. Entonces, lo que no me recuerdo es, si me dejan revisar, porque recuerdo cuándo es la entrega de esa hoja y si está activa todavía, no me recuerdo de eso. Sí, no, ya está corregida. Entonces, estaba cerrada, ya la volví a reabrir, pero va a estar disponible cuando termine la clase. La entrega de las hojas de trabajo generalmente son 24 horas después, máximo, ¿no? De la clase. Entonces, por ejemplo, yo se los activo hoy al final de la clase, la hoja se va a cerrar, o sea, la última hora de entrega va a ser mañana a las 17 horas. ¿Estamos? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Si no pueden hacerla inmediatamente después de clase, pues pueden hacerla mañana en la noche, pueden hacerlo en la mañana, en el momento que tengan libre, a la hora de almuerzo. No son problemas difíciles, es únicamente para que vayan repasando los temas que hemos estado aprendiendo aquí en el curso. Muy bien. Entonces, pues sigamos avanzando con nuestro contenido. Ya hoy, 16 de febrero, trabajaremos los temas de esfuerzos principales y esfuerzos cortantes máximos. ¿Se recuerdan que definimos que esta clase pues no íbamos a poder terminar en una sola sesión? La última clase estábamos viendo lo que son los esfuerzos principales. ¿Se recuerdan que los esfuerzos principales fueron aquellos esfuerzos que definimos como los máximos que pueden haber? Hablando de los esfuerzos normales, los máximos que pueden haber. Hicimos un par de ejercicios en el que aprendimos cómo poder determinar los esfuerzos normales y el ángulo, principalmente, en el que se encuentran ubicados, ¿verdad? También recordarán que vimos que cuando los esfuerzos normales son máximos, entonces los esfuerzos cortantes asociados, es decir, los esfuerzos cortantes correspondientes a este elemento diferencial en este ángulo, siempre van a ser cero. Entonces la pregunta ahora es, ¿existirán esfuerzos cortantes máximos? Pues eso es lo que vamos a intentar trabajar hoy. Los esfuerzos cortantes máximos. A ver, pues, si en algún momento necesitan copiar y yo voy muy rápido, me dicen, me detengo, copian y podemos seguir. ¿Sí? Miren, pues, se recuerdan que definimos que los esfuerzos cortantes en un elemento diferencial ubicado a un ángulo diferente del horizontal queda definido mediante la expresión esfuerzo cortante XY1 igual al esfuerzo cortante XY que se aplica en el elemento multiplicado por el coseno de 2 veces el ángulo menos el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 y multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo. Esta es la ecuación que define cuál es el esfuerzo cortante máximo para un ángulo específico. Pero la idea específica es ahora, bueno, si yo ya sé cuáles son los esfuerzos cortantes en X, esfuerzos normales X y Y, ¿para qué ángulo es posible que nosotros tengamos el esfuerzo máximo? Entonces vamos a intentar encontrar eso. Así como la última vez que encontramos los esfuerzos normales máximos, lo que voy a proceder a hacer es derivar el esfuerzo cortante respecto al ángulo. Si derivamos el esfuerzo cortante respecto al ángulo, sabemos entonces que los demás elementos son constantes. Entonces, la derivada del coseno, ¿alguien se recuerda de esa derivada? ¿Cuándo es la derivada del coseno? Es menos seno. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos esfuerzo cortante XY por el seno de 2 veces el ángulo multiplicado por la derivada de lo adentro, que es 2. Y pues esto es constante, ¿no? Y ahora la derivada de seno. Pues está más fácil, ¿no? La derivada de seno es coseno.
Entonces aquí me queda menos esfuerzo en X menos esfuerzo en Y, multiplicado por el coseno de 2 veces el ángulo, y multiplicado por la derivada de lo dentro, que es 2. Entonces el 2 que está aquí se cancelaría con el 2 del denominador, y ya me queda simplemente el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, ¿verdad? Ahora, para poder encontrar el máximo, lo que tenemos que hacer entonces es igualar a 0 la derivada. En este caso, entonces, pasemos esa expresión al otro lado a restar. Me queda entonces aquí que menos 2 veces el esfuerzo cortante XY es igual al esfuerzo en X. Uy, solo que dejé perdido un dato ya. Por el seno de 2 veces el ángulo. Es igual al esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Todo esto multiplicado por el coseno de 2 veces el ángulo. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar este coseno a dividir esta expresión a dividir también. Quedándome entonces aquí seno de 2 veces el ángulo dividido coseno de 2 veces el ángulo. Y esto sería igual al esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido, pongámoslo aquí en negativo, 2 veces el esfuerzo cortante XY. Y recordarán que definimos antes también que el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo, pues no era más que la tangente de 2 veces el ángulo. La tangente entonces de 2 veces el ángulo, y vamos a ponerle aquí un subíndice asiento, el que es el ángulo para el esfuerzo cortante máximo, es igual al negativo del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 veces el esfuerzo cortante XY. ¿Qué tenemos entonces? La expresión que me permite a mí determinar en qué ángulo va a ocurrir el esfuerzo cortante máximo cuando nosotros tenemos cierto conjunto de datos. Ahí está. ¿Estamos? Es muy parecida a la ecuación de los ángulos principales. Si quieren, vamos a revisar. Y sí, vamos a revisar porque hay algo que necesitamos extraer de ahí. Vean, la tangente de 2 veces el ángulo principal es igual a 2 veces el esfuerzo cortante del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Vamos a copiarnos esta ecuación para compararla con la que acabamos de obtener. A ver, comparémosla, por favor. Observen ustedes las similitudes y las diferencias que hay. Tangente de tangente. 2, 2. Ángulo de corte, ángulo principal. ¿Qué pasa con esas expresiones? ¿Serán las mismas? ¿Qué podríamos decir que las hace diferentes? Si es que son diferentes. ¿Quién me quiere decir? El símbolo negativo, el signo es negativo y que están como que invertidas, por así decirlo. Exactamente, muy bien. Una es la inversa de la otra, ¿no? Eso significa que si nosotros le diéramos vuelta a esto, pues tendríamos, y le pusiéramos el negativo, tendríamos realmente la tangente de 2 veces el ángulo de corte. O sea que yo podría escribir esto aquí, miren. Uy. Que la tangente de 2 veces el ángulo principal es igual al negativo e inverso de la tangente de 2 veces el ángulo de corte. ¿Verdad? Porque así como me dijeron, cambian negativo y que como que fueran inversos. Y sí, son inversos. Entonces aquí tengo una relación entre las tangentes del ángulo, de los ángulos de corte y en los ángulos principales. Empecemos a simplificarlo y veamos si es posible encontrar una expresión que relacione el ángulo principal con el ángulo de corte. A ver, lo primero que vamos a recordar es que el inverso de la tangente es la cotangente, ¿no? Aquí me quedaría que la tangente de 2 veces el ángulo principal es igual al negativo de la cotangente de 2 veces el ángulo de corte máximo. Por lo tanto, puedo escribir esto como la tangente de 2 veces el ángulo principal más, ¿verdad? La cotangente de 2 veces el ángulo de corte. Y eso debe ser igual a 0. Si nos aprovechamos de las identidades, yo puedo escribir esto como el seno de 2 veces el ángulo principal dividido el coseno de 2 veces el ángulo principal.
Más, y aquí el inverso, ¿no? La cotangente es contraria, el coseno de 2 veces el ángulo de corte, dividido el seno de 2 veces el ángulo de corte. Y esto es igual a 0. Ahora, multipliquemos toda la ecuación por la expresión coseno de 2 veces el ángulo principal por coseno de 2 veces el ángulo de corte, por seno, perdón. Seno de 2 veces el ángulo de corte. Cuando esta expresión multiplica a esto de aquí, se cancelarán los cosenos y me quedará entonces en este lado la expresión seno de 2 veces el ángulo principal multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo de corte. Más, solo que le puse corte. Ahí está. Y ahora cuando esta expresión multiplique esta de aquí, se cancelarán seno de 2 veces el ángulo de corte y me quedaría una expresión que es el coseno de 2 veces el ángulo de corte multiplicado por el coseno de 2 veces el ángulo principal. Y esto igual a 0. Ahora, allá en matemática 1 aprendieron ustedes hace muchísimos años que esta expresión pues, es otra identidad. Y esa identidad pues no es nada más que el coseno, ¿sí?, de A menos B. En este caso, el coseno de 2 veces el ángulo principal menos 2 veces el ángulo de corte. Y eso es igual a 0. Por identidad, esto podríamos decirlo como el seno de A por el seno de B más el coseno de A por el coseno de B es igual al coseno de A menos B. Si esta identidad me permite simplificarlo, entonces pues ya está más fácil porque ahora el coseno pasa al otro lado como el coseno inverso. Y recordarán ustedes que el coseno inverso de 0 en grados me da 90. Pero pues siempre da dos ángulos. ¿Vale? Es la misma idea de la trigonometría. Entonces el ángulo principal menos 2 veces el ángulo de corte es igual a más menos 90 grados. ¿Sí? Si dividimos todo entre 2, me queda entonces que el ángulo principal menos el ángulo de corte es igual a más menos 45 grados. Finalmente, entonces yo podría escribir que el ángulo de corte se relaciona con el ángulo principal de la siguiente forma. El ángulo de corte es igual al ángulo principal más menos 45 grados. Esto me permite entonces a mí simplificarme algo. Si yo ya tengo el ángulo principal porque ya he calculado los esfuerzos principales, esto me permite entonces calcular el ángulo de corte mediante esta ecuación, en que el ángulo de corte va a ser más menos 45 grados. ¿Sí? A 45 grados respecto a los esfuerzos normales, el objeto va a alcanzar el esfuerzo cortante. ¿Qué diferencia hay entre si le sumo o le resto? Pues que en uno los esfuerzos cortantes van a ser positivos y que en el otro los esfuerzos cortantes van a ser negativos. Entonces, aquí tengo la relación entre ángulo de corte y ángulo principal. ¿Estamos? Tenemos este conjunto de ecuaciones de momento entonces. Ahora, la idea es encontrar el esfuerzo cortante máximo. Ya encontré entonces una relación que me permite pues, simplificar procedimientos teniendo el ángulo principal acá del ángulo de corte. Pero si yo ya sé cuál es el ángulo de corte, tengo esto, vamos a intentar encontrar una expresión que defina el ángulo de corte máximo en términos de los elementos que ya conocemos. Vamos con lo que sigue entonces. Acabamos de ver que para que el ángulo de corte sea máximo, se tiene que cumplir la expresión que la tangente de 2 veces el ángulo principal tiene que ser igual a el negativo del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 veces el esfuerzo cortante en X. Si relacionamos esto con un triángulo nuevamente, en la que el ángulo de aquí sería 2 veces el ángulo de corte, de aquí la S de corte, entonces recordarán ustedes que la tangente en un triángulo no es nada más que la relación entre el opuesto y el adyacente. Entonces yo puedo escribir aquí que tendríamos menos el esfuerzo en X, menos el esfuerzo en Y, dividido 2, y aquí el esfuerzo cortante en X. El signo se puede quedar en cualquiera de los dos, pero si lo dejamos aquí, pues nos facilita un poquito los procedimientos. Cuando encontremos la hipotenusa sería entonces el cuadrado de la primera, que sería el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, dividido 2 al cuadrado, más el esfuerzo en X al cuadrado.
ustedes recordarán que esta expresión ya había aparecido. Se llamó R. Vamos a revisar para refrescar la memoria de lo que habíamos visto. Y aquí tenemos esta expresión. R resultó el cuadrado del esfuerzo cortante y el cuadrado de la mitad de la diferencia entre los esfuerzos normales. Y todo en raíz cuadrada. Es exactamente la misma expresión que tenemos ahora aquí al momento de calcular los esfuerzos cortantes máximos. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque de acuerdo a la ecuación del esfuerzo cortante, para un ángulo específico, el esfuerzo cortante XY, que le vamos a poner ahora máximo, estaría dado por el esfuerzo cortante XY por el coseno de 2 veces el ángulo máximo o del corte, menos el esfuerzo cortante en X, menos el esfuerzo cortante en Y, todo esto dividido 2, por el seno de 2 veces el ángulo máximo, o el ángulo de corte, mejor de corte. Ahí está. Entonces vamos a, por trigonometría, vamos a encontrar los valores del coseno de 2 veces el ángulo, auxiliándonos de este triángulo que acabo de escribir. El esfuerzo cortante XY máximo estaría dado entonces por el esfuerzo cortante XY en la sección plana, multiplicado por el coseno. Pues coseno no es nada más que el adyacente dividido la hipotenusa. Y voy a escribir R para facilitarme los procedimientos. Entonces me quedaría que esfuerzo XY dividido R. Menos el esfuerzo cortante XY, menos esfuerzo Y, perdón, dividido 2 por el seno. El seno es el opuesto dividido la hipotenusa. Y vean que aquí tenemos un menos. Por menos, pues entonces esto se convierte en más. Y aquí me va a quedar el esfuerzo X menos el esfuerzo en Y dividido 2 dividido R. Entonces, pues, simplifiquemos un poquito. Y el esfuerzo cortante XY máximo estaría dado por el esfuerzo cortante XY al cuadrado dividido R más, noten, es lo mismo, ¿no? Entonces podría escribir aquí el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado y esto dividido entre R. El denominador común entre esas expresiones me permite entonces mejor escribir una sola expresión, R. Ahora puedo reemplazar R. Y noten, por favor, que es prácticamente la misma expresión, solamente que en el denominador va a tener raíz cuadrada. Si simplifico las expresiones, esto me va a permitir entonces caer a que el esfuerzo cortante XY máximo está dado por la raíz cuadrada de el esfuerzo cortante XY al cuadrado más el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 al cuadrado. Esto entonces me permite encontrar el esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? En términos del esfuerzo cortante en una sección plana y los esfuerzos normales de XY. Por último, ¿qué relación existe entre este esfuerzo cortante XY y los esfuerzos 1 y 2? Pues vamos a ver. Vamos a tener que recordar un poquito las ecuaciones que vimos en la última clase. ¿Cómo calculábamos los esfuerzos 1 y 2? O sea, los esfuerzos principales. Vean, los esfuerzos principales 1 y 2 eran el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 más menos la raíz cuadrada de esta expresión. Ojo con esta expresión, porque esta expresión es la misma que nos acaba de salir del esfuerzo cortante máximo. Implicaría entonces aquí, no, aquí no, aquí, que los esfuerzos principales, esfuerzo 1 o 2, o sea, esfuerzo 1, es igual a el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 más menos el esfuerzo cortante máximo, porque es la expresión que define el esfuerzo cortante máximo. En otras palabras, pues nosotros podríamos escribir el esfuerzo 1 es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 más el esfuerzo cortante máximo. Y el esfuerzo 2 sería igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 menos el esfuerzo cortante máximo. De tal forma de que si nosotros sumamos, ¿ven? Sumemos estas dos expresiones, aquí me quedaría que el esfuerzo 1,
más el esfuerzo 2 sería igual a, esta se cancelaría a la suma de estos dos, ¿no? Ah, no, perdón, ahí estoy cancelándolo. Ahí no me funciona lo que quiero hacer. Mejor si lo resto, ¿no? Cambio de signo y lo sumo ahora sí. Entonces aquí me quedaría el esfuerzo 1 menos el esfuerzo 2. Sí, va a funcionar. Y observen esto. Estas dos pues, se van a sumar, pero como una es negativa, se cancelarían. Ahora sí, si no se me cancela el esfuerzo máximo que quiero encontrar. Y menos por menos es más, y el esfuerzo máximo más el esfuerzo máximo me queda aquí 2 veces el esfuerzo máximo. De tal forma que el esfuerzo máximo no es nada más que la mitad de la diferencia entre los esfuerzos principales. Implicaría entonces que si yo ya he calculado los esfuerzos principales, puedo determinar el esfuerzo cortante máximo en base a esos datos obtenidos. Entonces escribo aquí otra ecuación que es esfuerzo máximo, cortante máximo, y esfuerzos principales. ¿Estamos? Por último, para no ser tan largo ya esto, que llevamos 25 minutos, 20 minutos con pura teoría, ¿cuáles son los valores, cuáles son los esfuerzos normales que va a tener un elemento plano cuando ocurra el esfuerzo máximo? Pues eso es más fácil. Se supone que lo único que vamos a hacer es reemplazar las ecuaciones que tenemos aquí, de coseno y seno, en el esfuerzo principal, y lo vamos a simplificar, y finalmente, pues vamos a llegar a lo siguiente. Esfuerzo cortante máximo. Si hacemos esto, llegaremos a que el esfuerzo en X estaría dado por el esfuerzo en X, el esfuerzo en X1, ¿verdad? Esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2. Por lo tanto, el esfuerzo en Y, ¿se recuerdan? El esfuerzo en X1 más el esfuerzo en Y1 siempre es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y. En base a esto, que sería la simplificación, que ya no hicimos, llegaríamos a que el esfuerzo en Y1 sería exactamente el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y, también dividido 2. Eso significa que cuando los esfuerzos cortantes son máximos, los esfuerzos normales son simplemente el promedio de los esfuerzos normales que estaban al principio. Sí, ambos. Entonces, pues después de esta larga explicación, pues vamos a intentar resolver algunos problemas que involucren el esfuerzo cortante máximo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna curiosidad de momento? Muy bien. Hagamos entonces nuestro ejemplo número 1. A ver, pues dice el problema así. Los esfuerzos normales y cortante que actúan sobre el elemento A, siendo este el elemento A, ¿verdad? Que aparece aquí, son 6.500 PSI, 18.500 PSI y 3.800 PSI en las direcciones que se muestran en la figura para el problema 725. Problema 725. Determine los esfuerzos cortantes máximos y los esfuerzos normales asociados y muéstrelos en un bosquejo de un elemento orientado de manera apropiada. Observen que aquí no me piden los esfuerzos normales, los esfuerzos principales, mejor dicho. Simplemente me piden los esfuerzos cortante máximo y los esfuerzos normales asociados. Y los tenemos que dibujar en un elemento que represente el ángulo en el que se está presentando. Entonces, miremos. Vamos primero a ver cuáles son los valores de esfuerzo en X, esfuerzo en Y y esfuerzo cortante en XY. Ayúdenme, por favor.
¿Cuál es el valor del esfuerzo en X? ¿Será positivo o será negativo? ¿Quién me dice? Positivo. Muy bien, porque esta tensión, ¿verdad? Entonces aquí sería 6.500 PSI. ¿El esfuerzo en Y será positivo o negativo? Negativo. Muy bien, porque está a compresión, ¿verdad? 18.500 PSI. ¿Y el esfuerzo cortante de XY será positivo o será negativo? Negativo. Muy bien, negativo. Y de 3.800. Entonces aquí me queda menos 3.800 PSI. Entonces, en base a estos elementos, determinemos cuál es el esfuerzo cortante máximo. Ya vimos que el esfuerzo cortante máximo, si lo que tenemos son los esfuerzos o los datos del elemento, me quedaría el esfuerzo cortante XY máximo estarían dados por la raíz cuadrada del esfuerzo cortante máximo, perdón, el esfuerzo cortante XY al cuadrado, más la diferencia entre los esfuerzos normales, dividido entre 2 y al cuadrado. Si ingresamos datos a nuestra calculadora, pues vemos entonces cuánto nos va a dar. Raíz cuadrada del esfuerzo cortante XY, que son 3.800 al cuadrado, más el esfuerzo en X, que es de 6.500, menos 18.500, entonces es más 18.500, dividido 2, todo al cuadrado, y me dice que el esfuerzo cortante máximo, entonces, es de 13.065. 13.065 PSI. Ahí tenemos el esfuerzo cortante máximo, 13.065 PSI. Entonces, ya el esfuerzo cortante ya lo tengo. También de los esfuerzos cortantes máximos. Pero son los, ¿verdad? Bueno, algo que me faltó aquí es que, pues, una raíz cuadrada siempre me da positivo y negativo, ¿no? Entonces, aquí tengo positivo y negativo. Es decir, en una posición van a estar los esfuerzos cortantes de 13.065 PSI en una dirección y en otro extremo en la otra dirección. Luego me dice los esfuerzos normales asociados. Bueno, los esfuerzos normales asociados son los esfuerzos que tenemos para el ángulo específico de aquí. Que ya vimos que los esfuerzos cortantes X1 es igual exactamente al esfuerzo Y1 y resulta ser el promedio de los esfuerzos. En este caso, entonces, sería el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2. O sea, 6.500 menos 18.500 y esto dividido entre 2. Este resultado, entonces, es de menos 6.000. Por lo tanto, menos 6.000 PSI serían los esfuerzos asociados a ese esfuerzo cortante. Y por último, el problema me dice que lo bosqueje en un elemento orientado de manera apropiada. Para eso entonces necesito el ángulo. Entonces recordemos que dijimos que la tangente de 2 veces el ángulo de corte está dado por el negativo del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2 veces el esfuerzo cortante XY. Entonces si ingresamos datos, aquí me quedaría menos el esfuerzo en X, que era de 6.500, menos el esfuerzo en Y, que es de más entonces 18.500. Y todo esto dividido entre 2 veces el esfuerzo cortante, que es de menos 3.800. Si me equivoco en algún dato, cuando lo esté calculando, pues ustedes se me hicieran el favor de decir. 6.500 más 18.500, y esto dividido entre 2 por menos 3.800. Y ahí está. Y ahora le saco la tangente inversa. Y me queda aquí que 2 veces el ángulo de corte sería igual a 73.1 grados. Pero se recuerdan, dos ángulos, ¿no? Uno es 90 grados mayor, entonces el otro es 163.1 grados. La ventaja de los esfuerzos de corte es que no importa cuál es cuál, porque al final van a ver qué es lo que pasa. Finalmente, entonces, los ángulos de corte serían la mitad de esos datos, 73.1, como está dividido entre 2. Me quedaría entonces 36.55 grados. Y el otro sería de 163.1 dividido entre 2.
de 81.55 grados. Noten que la diferencia entre estos, 36.55 menos 81.55, es de 45 grados, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los ángulos. Ahora vamos a dibujar el elemento. Y lo vamos a rotar 36 grados. Supongamos que esos son 36 grados. Entonces aquí el ángulo sería 36.55 grados. Y los esfuerzos cortantes serían los positivos o los negativos, no importaría, porque al final pues son los máximos, ¿no? 13.065 psi. Entonces en esta dirección yo podría dibujarlos así. Los esfuerzos normales asociados a estos ya vimos que son de 6.000 y son a negativos, o sea que ambos son a compresión. Sí. En cualquiera de los dos ángulos, los esfuerzos cortantes, los esfuerzos normales van a ser de 6.000 psi y los esfuerzos cortantes van a ser siempre de 13.065 psi. Si yo lo giro en el otro ángulo, los 81 grados, entonces podríamos tener el esfuerzo cortante exactamente con la misma magnitud, pero podría ser en dirección contraria. Generalmente siempre tomamos una solo porque representaría exactamente el mismo caso. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Claro como el agua, claro como el aceite, claro como el Inge, chocolate. buena tarde. Buenas tardes. Una consulta ahí, creo que me hice bola. No solo tengo una duda. Fíjese que cuando usted habla de esfuerzos normales asociados, no son los mismos esfuerzos máximos, digamos, ¿verdad? No, 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 no. Los esfuerzos máximos son los otros, ¿verdad? Esfuerzo 1 y esfuerzo 2. Sí, pues sí, es que yo ahí me había confundido. Después son los otros, ¿verdad? El esfuerzo 1 y el esfuerzo 2 son los máximos, y en ese caso el esfuerzo cortante es 0. Pero aquí cuando los esfuerzos cortantes son máximos, estos pues simplemente son el promedio de los esfuerzos que nos proporciona el problema. Sí, digamos que son los esfuerzos que actúan en ese cortante máximo, ¿verdad? Exactamente, así mero. ¿Y habría alguna posibilidad, digamos, que el mismo cortante máximo sea en los máximos normales, digamos? No, no podría ser porque, como vimos, hay una ecuación que relaciona, que relaciona los ángulos de corte máximo y el ángulo principal máximo. Siempre van a estar con 45 grados de diferencia. Sí, pues, Entonces no va a sí. haber un caso en el que puedan estar en el mismo valor. Ok, gracias. Muy bien. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren que hagamos otro? Todavía tenemos 10 minutos, yo creo que sí nos da tiempo.
Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Perdone, ¿podría pasar al ejemplo anterior? Solo necesito terminar de copiarlo. Sí, claro, Por no hay favor. problema. Gracias, muy amable. Muy bien. Gracias, ingeniero. Muy bien. A ver, entonces hagamos nuestro segundo ejemplo. Este dice así. Un muro de cortante en un edificio de concreto reforzado. Generalmente los muros de cortante se construyen de tal manera de que el edificio pueda soportar los esfuerzos de un sismo, por ejemplo, como el de ayer, ¿no? Está sometido a una carga uniformemente vertical con intensidad Q y a una fuerza horizontal H, como se muestra en la primera parte de la figura. La fuerza H representa los efectos de las cargas por viento y por sismo. Como consecuencia de estas cargas, los esfuerzos en el punto A sobre la superficie del muro tienen los valores que se muestran en la figura, que se muestran en la segunda parte de la figura. El esfuerzo de compresión es igual a 1100 psi y el esfuerzo cortante es igual a 4800 psi. Determine los esfuerzos principales y muéstrelos en un diagrama de un elemento orientado de manera apropiada. Inciso B. Determine los esfuerzos cortantes máximos y los esfuerzos normales asociados y muéstrelos en un diagrama de un elemento orientado de manera propia. Noten que ahora me están pidiendo los dos casos que hemos aprendido, tanto los esfuerzos principales como los esfuerzos cortantes máximos. Entonces, empecemos primero extrayendo la información que el problema me proporciona sobre el elemento A. Primero, observamos que el esfuerzo en Y, vean, bueno, el esfuerzo en X, pues es 0, no hay esfuerzo en X. Y el esfuerzo en Y sería de menos 1100 PSI. Y el esfuerzo cortante de XY, que es negativo, de menos 480 PSI. No hay esfuerzo en X. Entonces, en base a esto, empecemos a determinar los esfuerzos principales. Entonces, recordemos que los esfuerzos principales para un elemento dado, el esfuerzo 1 y 2, se determinan como el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido 2 más menos la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2, todo esto al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. Entonces, el esfuerzo 1,2 podría ser el esfuerzo en X, que en este caso pues sería de 0, más el esfuerzo en Y, que es de menos 110 dividido 2. Entonces, aquí me quedaría menos 550. Más menos la raíz cuadrada. Vamos a ingresar esto a la calculadora mejor. Esfuerzo en X, 0. Menos el esfuerzo en Y, que es menos 1100. Dividido 2. Todo esto al cuadrado. Más el esfuerzo cortante, que es de 480 al cuadrado. Y me quedan 730. 730. Por lo tanto, el esfuerzo 1 sería de menos 550 más 730. Y esto es de 180 PSI. Y el esfuerzo 2, que sería de menos 550 menos 730. Y es de menos 1280 PSI. Ven que es negativo, ¿no? El esfuerzo cortante, pues ahí automáticamente ya salió, ¿verdad? El esfuerzo cortante, el máximo, pero pues lo vamos a dejar guardado para después. Primero determinamos aquí los esfuerzos principales, 1 y 2. Necesito el esfuerzo cortante asociado a estos, pues recordarán que el esfuerzo cortante asociado a este siempre es 0. Y necesitamos los ángulos, y para sacar los ángulos utilizamos la ecuación que decía que la tangente de 2 veces el ángulo principal, ¿sí? La tangente de 2 veces el ángulo principal, siempre es igual a 2 veces el esfuerzo cortante XY dividido
el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. En este caso, entonces, 2 veces el esfuerzo cortante me quedaría 2 por menos 480. Y esto dividido entre el esfuerzo en X, que es 0, menos el esfuerzo en Y, que es negativo. Entonces me queda 110. 1100. Esto me queda entonces menos 0.872. 87.3 más o menos. Le sacamos la tangente inversa. Me queda entonces aquí un ángulo de menos 41. Dos veces el ángulo principal es de menos 41. Inge, perdone, Dígame. me perdí con algo. En el ejemplo anterior Ujú. también se utilizó una ecuación que utilizaba la tangente, pero Ajá, aquí pero utilizó al la revés. inversa. Exacto. Ajá, exactamente. ¿En qué momento sabe cuál de las dos utilizar cuando le piden los ángulos? Esta es para cuando tenemos o necesitamos el ángulo de cortante máximo. Y esta Ah, es para cuando necesitamos los ángulos principales, que son los esfuerzos normales ah, máximos. ok, entonces ya está bien. Gracias. Gracias, Muy ingeniero. bien, no se preocupe. Entonces, recuérdense que la semana, en la última clase, perdón, vamos a ver dónde está, encontramos que cuando obtenimos un ángulo, le teníamos que sumar, pues 180, ¿no? Siempre había una diferencia de 180 entre estos valores. Vamos a ver, aquí está. Menos 41, entonces 2 veces el ángulo principal, el otro valor, que sería menos 41.11 más 180. Y me queda que el otro es de 138.89. Por lo tanto, hay dos posibles valores del ángulo principal, pero solo uno es el correcto. ¿Recuerdan cómo lo determinamos? ¿Qué teníamos que hacer para saber cuál de los dos era el que estaba asociado con el ángulo principal 1? Comprobar en qué cuadro se encuentra. Exactamente, comprobar el cuadrante. Para eso necesitamos un conjunto de ecuaciones, ¿no? Que les voy a ir a copiar. Aquí está. Ahí está. Solo necesito ver si es positivo o es negativo, ¿no? Entonces, miremos. El esfuerzo cortante XY es negativo y R siempre es positivo. Entonces yo sé que el seno del ángulo pues siempre va a ser negativo. En este caso, el esfuerzo cortante X es 0 y el esfuerzo cortante Y es negativo. Pero como aquí tenemos un negativo, entonces esta diferencia siempre resulta positivo y R por ser una raíz cuadrada siempre es positivo. Entonces esto es mayor que 0. Entonces tenemos que recordarnos aquí de que aquí tenemos el seno y el coseno positivos. Aquí tenemos seno positivo y coseno negativo. Seno negativo, coseno negativo, seno negativo y coseno positivo. Entonces, en este caso, como estamos hablando de que el seno es positivo, perdón, negativo, estamos en esta parte. Y el coseno es positivo, entonces sabemos que es esta parte. Entonces, estamos hablando del cuarto cuadrante. Entonces, ¿cuál de los dos ángulos está ubicado en el cuarto cuadrante? ¿Menos 41 o 138? Pues es menos 41. Estaríamos hablando de un ángulo de menos 41 para acá, ¿verdad? Entonces el ángulo principal sería la mitad de este, ¿no? Porque aquí tenemos 2 veces el ángulo principal. Entonces menos 41.11 dividido 2 es el ángulo principal y este me da de menos 20.55 grados. Así entonces ya puedo dibujar mi elemento diferencial, que tiempo voy a ir a copiar uno que ya tengamos por aquí. De acuerdo a y en este caso, este ángulo ya no va a ser este de aquí, ¿no? No va a ser lo que me acaba de salir, que es de menos 20.55. Y los esfuerzos 1 y 2 serían los que hemos calculado. El esfuerzo 1
nos había dado de 180 PSI. Entonces aquí tenemos 180 PSI positivo y el otro es de menos 1280 PSI. Menos 1280 PSI. Este valor, vean, este ángulo sería la mitad de 138.89. Y aquí tenemos menos 20.55. Ese sería para el esfuerzo máximo, los esfuerzos principales. Pero el problema también me pide que determine los esfuerzos cortantes máximos y los esfuerzos normales asociados. Pero nosotros desarrollamos un conjunto de ecuaciones que nos permiten desarrollar o obtener los esfuerzos cortantes máximos de acuerdo a los valores de los esfuerzos principales. Eso significa que para el inciso B, lo único que tengo que hacer es aplicar esas ecuaciones. Vamos a ver cómo era. Primero, determinamos que el ángulo de corte principal, el ángulo de corte máximo, es el ángulo principal más menos 45 grados. Cualquiera de los dos, ¿no? Inge, Entonces, disculpe, aquí, dígame. me perdí en los ángulos. Si Ajá. recuerdan la fórmula donde estaba el 2 ángulo principal, digamos, Ajá. ¿cómo fue que salió el siguiente ángulo? Es ¿Este? que ahí me Ah, no, perdí. Ajá, no, este le sumé, el centro, le sumé exactamente. le sumé 180 grados. Ah, se le suma 180. Uh-huh. Okay. A este dato le sumo 180 grados y me da este de aquí. Okay. ¿Y el de abajo entonces? Este, como aquí tenemos dos veces el ángulo principal, entonces el ángulo principal sería la mitad. Ah, sí, pues. Menos, Ok. Uh-huh. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien. Dame un minuto más, perdón, estoy pasando del tiempo, ya se me acabó. Entonces el ángulo de corte sería el ángulo principal, que ya vimos que el ángulo principal es de menos 20.55. Menos 20.55 más menos 45 grados. En cualquier dirección, girando ese diferencial, vamos a encontrar el cortante máximo. Entonces aquí me quedaría menos 20.55 más 45. Entonces el ángulo de corte máximo estaría en un ángulo de 24.45 o, si en lugar de sumarle, pues menos 20.55 menos 45, el ángulo de corte pues podría ser de menos 65.55. En ambos casos observen de que la diferencia entre estos es 90 grados. Se puede orientar de un lado o de otro lado. Los esfuerzos, el esfuerzo cortante máximo ya me había salido, ¿no? El esfuerzo cortante máximo, se recuerden que es esta expresión aquí, que es de 730. Ya lo tenemos ahí. Entonces aquí me queda 730 PSI. Tenemos el esfuerzo cortante máximo, el ángulo, que podríamos utilizar este, y los esfuerzos asociados. Se recuerdan el esfuerzo X1, que es igual al esfuerzo Y1, que no es nada más que el promedio de los esfuerzos. Entonces, como aquí tenemos el esfuerzo 0 y este es de menos 1100, entonces la mitad de estos, menos 1100, dividido 2, pues es simplemente 550. Entonces los esfuerzos aquí serían de menos 550 PSI. Y ya nos tocaría dibujar el elemento orientado a un ángulo de 24.45 grados. Y eso sería todo lo que me pediría el problema. Estamos, perdón por pasarme más de tiempo. Espero que me hayan comprendido el día de hoy. Eso sería todo. Por favor, ahí se suscriben bien al Moodle y resuelven su ejercicio asignado para mañana. Recuerden que mañana, 24 horas después, es la última hora para entrega. Les deseo una buena tarde y que se cuiden mucho. Buenas tardes. Cuídense mucho, buena tarde. Nos vemos Feliz el tarde. viernes. Feliz tarde, ingeniero. Cuídense, buena tarde.